Muy buenas, bienvenidos a todos. En este video junto con mi compañero Diego Sosa vamos a desglosar un ejercicio de análisis de circuitos, mostrándoles cómo aplicar de manera efectiva los teoremas de redes para simplificar y resolver problemas complejos. Nos enfocaremos en el teorema de superposición, el teorema de Thevenin y el teorema de máxima transferencia de potencia. Nuestro punto de partida es el siguiente circuito eléctrico, que incluye una fuente de voltaje, una fuente de corriente independiente de 0.9 amperios, una resistencia de 3 ohmios y una fuente dependiente controlada por la corriente IX. Para el cálculo de VTH, nuestro primer paso será hallar el voltaje de Thevenin, utilizando el teorema de superposición. Primero tenemos que considerar la fuente de voltaje cortocircuitada, que es igual a 0 voltios, para posteriormente aplicar la superposición. Se cortocircuita la fuente de voltaje independiente, dejando la fuente de corriente y la fuente dependiente activas. Para el cálculo se aplica la ley de corrientes en el nodo 0, que es igual a I de X más 0.9 amperios. Queda como resultado 10 I de X, que resolviendo nos quedaría igual a 0,1 amperio. Para el cálculo de B a B, que sería B a B igual 3 ohmios por 10 I de X igual a 3 voltios. Este es el voltaje para la fuente de voltaje cortocircuitada. Para el siguiente paso de superposición se abre la fuente de corriente independiente, manteniendo la fuente de voltaje, que ya estaba cortocircuitada en el análisis anterior, y la fuente dependiente. En el cálculo de IX y B', la ecuación resultante es IX igual a 10 IX, lo que implica que IX igual a 0. Por lo tanto, B' es igual a 0 para la fuente de corriente abierta. El siguiente paso, la suma de contribuciones para VTH, y según el teorema de superposición, el voltaje de Thevenin total es la suma de las contribuciones individuales, por lo que nos queda que sería igual a 3 voltios. Para el cálculo de la corriente de Norton, se calcula a continuación del voltaje de Thevenin. La corriente de Norton es la corriente de cortocircuito entre los terminales de la red. Para calcular IN, se debe cortocircuitar los terminales de la red. Se aplica la ley de corrientes en el nodo 0, lo que sería igual a 10 IX. Ahora, resolviendo para IX, nos quedaría 0,1 amperio. La corriente de Norton es la corriente que fluye a través del cortocircuito, que es igual a 10 por IX, por lo que la corriente de Norton sería igual a 1 amperio. Para la determinación de la resistencia de Thevenin, es decir, RTH, una forma práctica es utilizando la relación RTH igual a VTH sobre IN. Aplicándolo al ejercicio nos queda RTN, que es igual a 3 voltios sobre 1 amperio, lo que nos da un resultado de 3 ohmios. RTH es la resistencia equivalente obtenida entre los terminales de la red, a reemplazar con todas las fuentes independientes apagadas, es decir, el voltaje por cortocircuito, corriente por circuito abierto, manteniendo las fuentes dependientes intactas. El circuito equivalente de Thevenin consta de una fuente de tensión, VTH igual a 3 voltios, en serie con una resistencia, es decir, RTH igual a 3 ohmios. El teorema de máxima transferencia de potencia establece que una fuente, modelada como una fuente de voltaje en serie, una resistencia R o una fuente de corriente en paralelo con R, entrega una potencia máxima a una resistencia de carga RL, cuando RL es igual a la resistencia interna de la fuente R. Para la determinación de RL óptima en este ejercicio, RL para máxima transferencia de potencia es igual a la resistencia de Thevenin, RTH. Por lo tanto, RL es igual a RTH, que a su vez es igual a 3 ohmios. La corriente total del circuito con la carga conectada es igual a medio amperio. Para el cálculo de la potencia máxima, Pmax, la potencia entregada a la carga sería PL, que es igual a I al cuadrado por RL, por lo que nos queda que Pmax es igual a 3/4 de un watt. Para finalizar tenemos las conclusiones. En pantalla se muestran los resultados claves del ejercicio. Del otro lado nos deja una pequeña reflexión sobre los teoremas. Y es que el teorema de Thevenin simplifica el análisis de circuitos al reemplazar una parte fija del mismo por un equivalente más simple, evitando recalcular todo el circuito cada vez que la carga varía. Mientras que el teorema de máxima transferencia de potencia permite determinar la carga óptima para la cual una fuente entrega la mayor cantidad de potencia, lo cual es fundamental en el diseño de sistemas de energía. Sin más nada que añadir, mi compañero Diego Sosa y yo nos despedimos. Muchas gracias.